¿Se escucha ahí? Pensaron que iba a cantar y me cortaron el sonido ahí. No, Santi. Gracias. Gracias. Lo vamos a dejar acá. Bueno, ¿cómo están? Bueno, qué lindo estar en casa de vuelta. La verdad que fue una bendición estar en Argentina, en la conferencia, ahí en el centro pastoral. El hermano Eduardo Buldain manda saludos a la iglesia, oran por nosotros, nos apoyan en oración y conocen a varios de acá y van preguntando por nosotros. Así que hay hermanos ahí que oran por nosotros. También el pastor Alejandro Geldres manda saludos y agradecimientos por la relación que estamos teniendo con él, por la ofrenda que le envía a la iglesia. Gracias, hermanos, porque somos parte con las misiones en otro lugar, en otro país, y también podemos bendecir y ser bendecidos. Compartió ya mi hermano Giovanni. Le voy a pedir a Isaías para la próxima semana que él se prepare y pueda compartirnos un poquito de lo que fue. La verdad que nos recibieron bien. Solo que yo me fui a predicar a otra iglesia y a ellos le hicieron un asado. Ahí hay como una preferencia ahí, ¿ah? Hay una preferencia, se notó mucho, ¿no? Sí, sí, se notó. Pero agradecido al Señor porque nos consideran, nos tratan bien, así que a seguir creciendo. La conferencia es de predicación. Varones, le pueden pedir a Giovanni, a Isaías o a Santi. No vino Santi Fornes, ¿no? Bueno, ahora todos saben que no vino. Ahí ellos tienen el link de lo que fue la conferencia de predicación. La pueden buscar y pueden ir viendo. Está dividido en módulos porque es con varios aspectos. Para que la puedan ver, pueden elegir un módulo, pero se lo pueden pedir a los chiquillos, mándamela, y está para que lo puedan ver. Bueno, vamos a ir al tiempo de la palabra de Dios. Nuestro hermano Julito ya leyó el pasaje del libro de Marcos y es la palabra de Dios la que tiene un efecto en el corazón de las personas. ¿Por qué tenemos nuestra escuela dominical? ¿Por qué tenemos un programa para niños? ¿Por qué tenemos el programa de jóvenes? ¿Por qué tenemos un tiempo de la palabra de Dios? Porque solo ella es la que cambia nuestros corazones. No hay magia acá, hermano. Y no hay nada que usted y yo podamos hacer por autocambiarnos el corazón. El Señor Jesucristo está ahí y vamos a ir al capítulo 4. Él ya les dijo la parábola. ¿Se acuerda qué son las parábolas? Viene de la palabra poner al lado. El Señor Jesucristo da una ilustración, un ejemplo, algo que ellos vivían, que veían. Y en ese ejemplo, en esa enseñanza, en lo que el Señor Jesucristo va a compartir, al lado está una enseñanza espiritual. Espiritual, poder entender verdades espirituales. Cuando habla de ese misterio del reino, ¿cuál era el misterio? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Que usted y yo íbamos a poder escuchar el Evangelio y ser salvos, aparte del plan que Dios tenía para Israel. Y ese plan fue revelado por Dios. Entonces, él hablaba en parábolas, daba un ejemplo, cuenta una historia, y al lado de esa historia, de ese ejemplo conocido para ellos, está una verdad espiritual. ¿Y qué iba a pasar con esa historia, ese ejemplo? El que entendía, el que tenía un corazón listo, dispuesto, podía entender claramente la verdad. Pero los que en ese momento le rechazaban, los que en ese momento criticaban al Señor, los religiosos, fariseos, los herodianos y los que estaban ahí contra el Señor, que resistían en su corazón, que le probaban a ver si Cristo pecaría, a ver si Cristo quebrantaba la ley, a ver si Cristo hacía algo para decir tomarlo preso y matarlo, que se resistían a Dios. Estaba el otro grupo que veían el obrar de Dios, veían el milagro. El Señor Jesucristo hacía milagros, el Espíritu Santo obraba y ellos decían, ese milagro o todo eso que pasó ahí es obra del diablo. Esos corazones endurecidos no iban a entender, iban a quedar nublados,
no iban a poder comprender. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del hombre. Por el pecado que resiste, por la rebeldía, la soberbia de que el hombre no quiere. El Salmo transmite una verdad desde otro punto de vista. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué un necio negaría algo que no existe? ¿Por qué haríamos nosotros una tesis acá acerca de los duendes del viejito Pascuero y rebatirlo y hacer una conferencia contra los duendes que no existen? Si no existen. Pero es la dureza, la necedad del corazón, hermano. Y el Señor Jesucristo va a decirle a los discípulos, ¿por qué habla en parábolas? Y va a citar Isaías en el Antiguo Testamento y va a decir eso que Dios ya le había dicho al pueblo, que se iban a endurecer, que había dureza del corazón. Es la repetición del Señor Jesucristo mirando las profecías. Se los va a recordar. Ellos debieron, al escuchar ese pasaje, debieron identificar, ¡ay, la profecía dice! Esos hombres que estudiaban el Antiguo Testamento, dice que hay dureza del corazón. Pero ellos niegan y dicen, no, todo esto es obra del diablo. Entonces, cuando están aparte con el Señor Jesús, están los discípulos y están ahí los 12 apóstoles. Dicen, ¿por qué hablas en parábolas, Señor? Y el Señor les explica, pero en el versículo 13, vamos a continuar, capítulo 4, versículo 13, dice, y les dijo Jesús, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues podéis entender todas las parábolas? ¿A cuál parábola se refiere acá el Señor Jesús? A la del sembrador. Dice, ¿no entendieron esta parábola? ¿Cómo van a entender todas las demás? ¿Saben lo que está diciendo? Ustedes son discípulos míos, yo ya les he enseñado la palabra. ¿No tienen claridad? ¿No tienen madurez? ¿No pueden entender este mensaje de parte de Dios? ¿Cómo van a entender lo demás? Y acá el Señor Jesucristo le va a explicar que esta explicación es para el corazón de estas personas que estaban cerca de Él, que entendían. Es una reflexión diciendo, ¿son maduros o son inmaduros? ¿Escuchan la palabra pero no la aplican? ¿No hay discernimiento de lo que dice Dios a sus vidas? Y va a empezar a explicar. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. ¿Cuántas veces dijo hasta acá palabra? 2 veces. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en los corazones. ¿Entiende lo que está diciendo el Señor Jesucristo? La palabra y el corazón. La palabra y el corazón. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que han oído la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando vienen las tribulaciones o la persecución a causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados en espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, nombra 3, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. 3 distinciones también hay ahí, a 30, a 100 por 1. ¿Entiende lo que está diciendo el Señor Jesús? Él claramente acá, no hay como duda. ¿Qué quiso decir? El Señor Jesucristo apela a la madurez. Ustedes que escucharon deben entender la palabra claramente. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido acá? Es la idea de decir, ya entendí. Esa es la idea del Señor Jesús. Decir, oyeron y que todos digan, sí, bueno, taza a taza, cada uno para su casa. Ese es el sentido total, ya lo entendimos. No, hermano, es oír
entender, hacer el cambio, dar fruto. Esa es la idea del sentido. Entonces, quiero animarle, hermano, a que podamos orar y que veamos los efectos de la palabra de Dios en el corazón humano. El efecto de la palabra del Señor cuando se siembra en el corazón. ¿Qué efecto, qué resultado hay? Y que lo podamos aplicar a nuestra vida. Entonces preguntarnos, ¿estamos oyendo la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Qué efecto está teniendo el escuchar la palabra de Dios? ¿Cuál ha sido el resultado en su vida hoy? ¿Vamos a orar, hermano? Querido Dios, queremos oír su palabra nuevamente, Señor. 8 veces se repite acá el concepto palabra, palabra. Quiere decir que es súper importante para nuestra vida oír la palabra y hacer el cambio. Señor, denos un corazón sensible, dispuesto. Que su Santo Espíritu obre en nuestra vida para hacer el cambio. En su nombre oramos. Amén. El efecto de la palabra de Dios sembrado en el corazón del hombre. ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Cuál va a ser el primer resultado? Mira, el sembrador es el que siembra la palabra. Y esto solo del junto al camino. Quienes se siembra la palabra, pero cuando la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró. El sembrador. Muchos de los que estaban escuchando ahí, no todos, habían escuchado el pasaje de Jeremías 31, cuando dice, aquí vienen días en que haré nuevo pacto. ¿Ha escuchado ese pasaje? Y voy a escribir mi palabra en su mente y en su corazón. Cuando comienza ahí Jeremías dice, aquí vienen días en que sembraré en el corazón de ellos. En la mente de alguno de ellos estaba que Dios se identificaba con el que siembra la palabra. Y el Señor Jesucristo va a usar esta misma idea. El sembrador, el que siembra la semilla, es el que lleva la semilla ¿de qué? De la palabra de Dios. Y una vez se ve este pasaje y dice, uy, pero es súper fácil entenderlo. Para ellos no. Para ellos no. Porque estaban endurecidos, porque rechazaban al Señor, porque no creían, porque la dureza del corazón hacía atribuir a la obra del diablo, diciendo, no puede ser obra de Dios, esto no es obra de Dios. Y estaban los otros, que deberían haber entendido rápidamente la palabra. Dicen, Señor, ¿nos puedes explicar de qué se trata, no? Esas eran las personas que estaban al lado de Cristo, conociéndolo, escuchando al Maestro, y no maduraban. No había rapidez para oír y entender. No había aplicación de la palabra. Había poca vida vivida de lo que escuchaban. Entonces el Señor va a seguir explicando de esta palabra que produce fruto en el corazón. ¿Hay algún versículo que diga que la palabra de Dios produce un fruto en el corazón? ¿Tiene algún versículo ahí en la mente? ¿Cómo dice Nachito? ¿Qué dice? Habla del fruto del Espíritu. ¿Hay otro versículo que se le viene a usted a la cabeza? Tal vez no se acuerda bien la cita, pero si dice algo, acompáñeme a buscar ahí 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 1 Pedro 1, 21. Y lo vamos a leer y vamos a prestar un poquito de atención juntos. Dice la palabra de Dios, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Me equivoqué. No es 1:21. 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Escuchamos la palabra de Dios. El Espíritu Santo
aplicó la palabra, nos iluminó, nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, como lo dice Juan. Mira, todo es obra de Dios. Viene el mensaje de Dios, viene la palabra de Dios, el Espíritu Santo habla en nuestra vida, nos da claridad, nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Por su gracia podemos entender el Evangelio y debemos tomar una decisión. Ir a Cristo en arrepentimiento y perdón de pecados. Todo lo hace el Señor. Nosotros frente al mensaje oímos la palabra y tal como dice Efesios, habiendo oído la palabra, creemos. Escuchamos la palabra y podemos tomar una decisión. Y ahí dice la palabra de Dios que somos salvos, somos regenerados. No somos regenerados antes. No hay una regeneración previa a la regeneración. Efesios es muy claro en esa explicación. El pasaje, cuando tú lo lees, manda, mira hermano, vamos a Efesios, capítulo 1. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados. ¿Cómo es? Habiendo oído la palabra de verdad. Es el mensaje de la palabra de Dios. No es mi mensaje, no es mi poder. El ser humano que transmite la palabra de Dios no tiene ningún poder. ¡Wow! ¿Cómo habla esa persona? No hay poder de salvación. Nosotros oímos la palabra de verdad. El evangelio, escucho el evangelio claramente. No es una canción, no es una recitación, no es el testimonio de alguien el que convierte, es el evangelio de la salvación. Y habiendo creído, fuiste sellado. Cuando yo creo, soy sellado, soy regenerado. Recién ahí. Cada vez que se nos trata de explicar la salvación, que es un proceso, y mira, es como una rueda que tiene varios rayos, hermano, ahí está la explicación. Esto es primero, esto después, esto es tercero. Ahí está la explicación. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dios es bien claro cómo sucede. La palabra de Dios clara llega y produce fruto de salvación. Bien claro. Dice, la palabra de Dios es el centro acá. Lo principal, oyen la palabra, escuchan la palabra, se siembra la semilla. 8 veces va a decir, es la palabra. Entonces, frente al efecto de la palabra de Dios, ¿cómo reacciona el corazón? Estos son los de junto al camino, los que oyen. Se siembra la palabra. ¿Y sabe lo que pasa? El sembrador, recuerda las imágenes que veíamos la vez pasada, no es un campo dividido en 4. En la cuarta parte ahí está todo lleno de piedras y el sembrador siembra ahí. No. La cuarta parte son hartos caminos. No. Está la otra parte donde hay cantidad de espinos. El sembrador siembra la palabra. Y hay una parte que cae en el camino, en el corazón duro. El corazón duro es el que no penetra la palabra. Oye, ¿recuerda? Oye. Todas las veces va a decir oye. Oye la palabra. Pero la palabra, ping, 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 rebota. No penetra, no entra. Y ahí dice, enseguida. ¿Qué pasa enseguida? Escucha la palabra, pero enseguida viene el diablo y la arrebata. Hay otro pasaje que dice, enseguida viene el malo y la arrebata. Rápidamente al corazón que está endurecido, al que no quiere escuchar, al que no quiere entender, viene el diablo. Hay una obra diabólica, hermano. Cuando usted está hablando con alguien,
Cuando usted está conversando, el diablo está preparado para arrebatar la palabra, para que la persona ni siquiera pueda entender. Pero ahí lo dice, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, no es que no la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra. Es súper profundo, es súper fuerte. ¿Puede ser que hayan personas que escuchan la palabra y no penetre? Sí, ahí hay un ejemplo. Y el diablo quita la palabra. ¿Sabe qué? Yo quiero hacer un paralelo. ¿Puede ser que hayan creyentes que escuchan la palabra? Y la semana, ¿cómo te fue? ¿De qué hablaron en la iglesia? Ah, sí, hablaron, dieron los avisos que hay reunión de hombres esta semana. Sí, no, el himno, cantamos de vuelta, ese fuimos rescatados del pecado, la estábamos aprendiendo. ¿Y de qué hablaron? No, la Biblia, Jesús. Hermano, ¿es de los que escuchan la palabra y después no se acuerda? ¿Puede pasar eso? ¿O de los que escucha solo acá? Usted recibe solo acá. ¿Y en la semana? ¿Y mañana, lunes? ¿Está teniendo su tiempo con Dios? ¿Está penetrando la palabra? ¿O no penetra? ¿Qué será? ¿Que el Señor siembra los domingos nomás acá en la iglesia? Hermanos, hay corazones duros, insensibles frente a la palabra. ¿Es su corazón parecido a este corazón? El Señor Jesucristo le está hablando a ellos. No, este escrito no fue escrito para la iglesia de la Farfana para el año 2026. Pero ¿será que su corazón, mi corazón, se parece a esto? ¿Viene el malo y la arrebata? Rápidamente viene el diablo y roba el sermón, roba lo que fue predicado. Dice la palabra de Dios que para algunos el evangelio es locura. Y no pueden entender porque se ha de discernir espiritualmente. Hay corazones duros y hay gente que dice que es una locura. ¿Cómo vas a creer eso? Ay, es una tontera creer eso. Sería como creer... Cuando usted escuche eso, no se confunda. Ay, ignorantes, gente mala. Tienen mucha política, mucha ideología. Es la obra del diablo endureciendo el corazón. Querido hermano, la palabra que predicamos, el mensaje es el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo en Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es lo único que puede hacer que ese corazón duro penetre? Es el evangelio. Es el evangelio. Antes de hablar, antes de discutir, mira, pero ¿qué dice? ¿Será que la Virgen era virgen? ¿Será que ustedes creen o no creen? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? Antes de discutir lo que sea, la persona debe escuchar el evangelio, porque ese es el poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Y lo vuelve a decir Pablo en Romanos, los judíos piden señal y los griegos sabiduría, pero a nosotros nos es anunciado Cristo y este crucificado. Hermano, debemos predicar el evangelio. ¿Qué es predicar? Tener una conversación acerca de Cristo. Si tu corazón es sensible, tú deberías estar pensando en tener una conversación con alguien acerca de Cristo. ¿Qué pasa? Que no tenemos tanta palabra, a nosotros nos cuesta. No, yo no soy de los que predican. ¿Puede haber un hijo de Dios que no sea de los que predican? ¿Es natural ser de los que no predican? ¿Agente secreto del evangelio? Hermano, no está esa categoría.
Querido hermano, el que tiene el corazón duro, la palabra de Dios no penetra, no entiende el Evangelio. Viene Satanás y la arrebata. ¿Cómo está su corazón hoy? ¿Hay algo que mantiene endurecido el corazón? ¿Hay algo que usted niega y dice, no, Señor, no es así, no puede ser? Este es el corazón duro, que no penetró el Evangelio. Y nosotros como creyentes que venimos siempre, que estamos acá y escuchamos la palabra, ¿será que nos hemos acostumbrado tanto? Yo le dije la última vez, a veces yo pensé con este pasaje que, ¿viste esa expresión que entra por un oído y sale por el otro? Yo muchas veces llegué a pensar de mí, hermano, que no entraba, ni pasaba la palabra, porque no me podía acordar. ¿Qué pasaba? ¿Cómo está su corazón esta mañana? Va penetrando la palabra de Dios, va entrando a su corazón. Y recuerde que cada tierra representa el corazón. ¿Va entrando la palabra de Dios? ¿Usted escucha y la está obedeciendo? Vamos a ir al segundo efecto. Mira, dice ahí, estos son, versículo 16, asimismo lo que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Están ahí los que tienen ese corazón duro, los que cuando oyen la palabra se endurecen. Pero este corazón entre piedras es de corta duración. Es ese corazón que reacciona, que se entusiasma. El otro se endurece, este se entusiasma, escucha la palabra y al momento hay entusiasmo, hay alegría. Escuchó la palabra y tal vez reaccionó, lloró, se sintió mal, se compungió, hubo una reacción. La reacción no siempre refleja el corazón, hermano. Es sincera, es sincero. Estas personas que describe acá, dice la palabra de Dios, han oído la palabra y al momento se entusiasman, la reciben con gozo. Es temporal, es emoción. Puede ser tal vez convencimiento, pero no es salvación. Puede haber entusiasmo, puede haber reacción, pero no salvación. Pueden tal vez hasta repetir una oración, profesar o aparentar, pero no es salvación. Pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, es momentáneo. No hubo raíz, se penetró en Cristo. La persona no ha sido salva. Esta es la persona que escucha, pero no es salva. No hay firmeza. Nosotros muchas veces hemos ido acá a Palabra de Vida y es un sector donde hay muchos de estos árboles eucaliptos. Ahora han sacado muchísimo. Cada vez que hay una ventolera ahí, que el viento que corre ahí en esa parte de la cordillera, el famoso raco, pasa fuerte, ¿sabe qué le pasa a esos eucaliptos? Se caen. Eso no es lo sorprendente. Lo sorprendente es que cuando tú ves esos árboles, tienen poquita raíz. Son altos. Pero si usted ha ido al sur, si usted ha estado tal vez cerca de la cordillera, comienza a ver las araucarias o los pinos. Pero hay algo sorprendente, si usted presta atención, mira algún cerro o algún borde de un cerro y ve allá arriba las araucarias en el borde. Hace frío, corre viento, es súper borrascoso y ahí están las araucarias. ¿Qué diferencia hay? La raíz que tiene, hermano. La raíz. Mire, me gustaría que miráramos ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 6, como para explicar un poquito con la Biblia este pasaje. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados
y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo es la persona que recibe a Cristo? La persona entiende que es pecador, comprende que se va al infierno, entiende su condición, va a Cristo arrepentido y le dice: Señor, sálvame. El Señor le salva y se convierte en un hijo de Dios. Y de la manera que recibe a Cristo, debe andar en él. Recibió a Cristo y siguió igual. No, acá dice, anda en él. Vive una vida cristiana. ¿Cómo? Arraigado. Empieza a profundizar la raíz. Sobreedificado y confirmado en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracia. Empieza a ver raíz y se empieza a notar. La persona recibe a Cristo y se empieza a notar. Mire, volvamos a Romanos capítulo 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En el Evangelio la persona escucha el Evangelio y hay claridad. Y dice, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La persona escucha el Evangelio, pone su fe en Cristo, se nota, se ve. Es la justificación por la fe. ¿Sabe que a veces hay gente que está confundida con este punto? Bueno, recibió a Cristo y digo, tiene que haber obras. Ah, si no tiene obra, no es salvo. No tiene obra, no, esa no es obra de salvación. Esa persona no es salva. ¿Será que es salvo? Ah, mira, hizo tal cosa. Entonces no. Y hay inspectores de la salvación, evaluadores de la salvación. Hermano, no estamos diciendo, bueno, la persona recibió a Cristo, hizo lo que quiso, se fue al mundo, pecó, vive la droga, sí, debe ser salvo. No estamos diciendo eso. ¿Quién sabe? Tal vez sí. No, tampoco eso. La Biblia dice acá que la persona pone la fe en Cristo y es justificada por la fe. ¿Cuál es la base para saber si es salvo? Las obras, no. Los frutos de salvación, no. La justificación, hermano. Es la justificación. Lo demás es lo que nosotros vemos. Y sí, podemos evaluar. Decir, ¿sabes qué? A mí me parece que no. Es como dice Pablo, es imposible. ¿Cómo puede ser que una persona haga todo esto? ¿Será salvo? Pero la evidencia de la salvación es la justificación. Le doy un ejemplo. Abraham fue justificado, claramente. Fue justificado. Cuando dice el pasaje, no fue justificado Abraham cuando ofreció a su hijo, ahí se mezclan dos pasajes. Génesis capítulo 15, cuando fue justificado Abraham. ¿Y cuándo ofreció a su hijo? En el capítulo 22. ¿Qué quiere decir eso? Que él, cuando pone su fe en Dios, es declarado justo. No era justo, no se merecía que lo nombren justo. Dios lo declara justo. La justificación es, Dios declara justo a la persona que es culpable, es pecador. ¿Y cuándo nosotros pudimos ver, darnos cuenta, o dónde están las evidencias? Capítulo 22, cuando ofrece a su hijo. Pero había sido justificado en el 15. Le pongo otro ejemplo. Si leemos hoy Génesis varias veces, ¿cuántas veces hay evidencia de la salvación de Lot? ¿Cuántas veces dice que Lot buscó al Señor, Lot oró, Lot fue cuando Abraham hizo el altar, él preparó todo? ¿Qué evidencia tenemos del arrepentimiento de Lot? Deja a su tío, se va a Sodoma y Gomorra, vive entre medio del pecado,
sus hijas se mezclan con él, vienen los ángeles y dicen, mira, Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Y él se queda. Y la Biblia dice que lo sacaron a la rastra. Y se acordó Dios de Lot por misericordia a Abraham. ¿En qué momento fue justificado? Y encima después él sale y termina durmiendo con sus 2 hijas. Nosotros tenemos el pasaje de Pedro, cuando dice, el justo Lot abatía su alma por la nefanda conducta de los de Sodoma y Gomorra. Y después vuelve a decir, este justo, 2 veces. Ahí nosotros lo entendemos. Pero él no había mostrado ninguna evidencia hasta ahí. De vuelta, estamos diciendo, hermano, hagan lo que quieran, no importa si no hay fruto, cualquier persona puede ser salvo. No. Estamos diciendo que de esta manera es, la persona recibe a Cristo, es salva, es justificada por la fe y hay una evidencia, se va a mostrar. Pero acá el pasaje está dirigido a estas personas, al que se entusiasma, al que dice que puede ser salvo, al que se muestra, pero no está aferrado al Señor. Para el cristiano, hermanos, las pruebas ayudan a que su fe se afirme. ¿Podríamos buscar ahí 1 Pedro 1:7? Si puede poner ahí 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual que perecedero se prueba por fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Las pruebas que vienen fortalecen nuestra fe. Es para que estemos más agarrados de Cristo. Es para estar más agarrado. Es cuando viene la ola y tú te agarras del salvavidas, te agarras de algo y no te sueltas. Es para fortalecernos. Pero acá, en el caso de estos que escucharon la palabra, vienen los problemas por la palabra y me llama la atención, que dice que a causa de la palabra vienen esas pruebas. Mire, leamos de vuelta. Versículo 15 dice que es junto al camino. Versículo 16 dice que estos fueron sembrados entre pedregales, han oído la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración. Sin raíz, corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hay un concepto de algunas personas, dicen, no, yo estaba bien y me aparté, porque cuando conocí a Cristo vinieron todas las pruebas. Detrás de ese pensamiento, ¿sabe qué, hermano? Con este versículo me puede decir, entonces nunca fue salvo. Porque él podría identificar la prueba y haberse agarrado del Señor. El cristiano, hermano, siempre va a vivir con pruebas. Usted, si lo vemos a nivel tormenta, el cristiano está entrando en una tormenta, o puede estar atravesando la tormenta, o saliendo de la tormenta. El cristiano. ¿Y qué pasa con todo lo que sucede en el mundo? Tal vez nosotros estamos más acostumbrados como chilenos. Siempre que hubo un terremoto, el Señor nos castigó. Son terremotos. Es lo que pasa en este mundo. El mundo es caído. El mundo es caído. Vivimos en un mundo caído. Nosotros escuchamos de la guerra de Irak, de Israel, Palestina, y usted empieza a buscar qué es lo que pasa en África, cuántos países están sometidos, cómo persiguen a los cristianos, qué está pasando entre estos y aquellos. Está todo el mundo igual, hermano. ¿Por qué? Por el pecado, porque vivimos en un mundo caído, hermanos. Pero no me quiero desviar de este pasaje. Querido hermano, quiero hacerle una reflexión. Hoy pueden haber muchos cristianos, nosotros, que cualquier cosa nos mueve, que cualquier cosa nos desliza, que estamos agarrados también ahí entre las piedras, agarrados de algo
que no es Cristo. O puede haber alguno acá que crea que es salvo. Y se entusiasmó, y vive, y está feliz, y se siente, o dice, pero vienen las pruebas, y empiezan los problemas. Y no hay de dónde agarrarse, porque si no estás en Cristo, no hay firmeza, hermano. Y si estás en Cristo, cada prueba va a fortalecer tu fe. Cada prueba es como el viento a los árboles, hace que se agarren y siguen creciendo y se siguen fortaleciendo. El viento no es un castigo de Dios para ese árbol. Le ayuda a enraizarse mejor. Continuamos. Tercer efecto que hay acá. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias y otras codicias entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. El tercer efecto es un corazón dividido. Es ese corazón que se enreda. Estos fueron, cuando dice estos fueron, está como el primero que cayó entre las piedras. El segundo, el primero cayó en el camino, el segundo entre piedras, y este que cayó entre espinos es igual a los otros. No va a haber fruto. Estos fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra. Pero hay tres clases acá de espinos. Los afanes de este siglo, ahí como que lo dividiera entre el engaño de las riquezas y las codicias necias. Los espinos, acá un hermano me hizo un favor, bueno, son esas cosas que nacen, que no es lo que sembraron, pero que cualquier cosa lo puede enganchar o se engancha. Y si tú pasaste alguna vez por cardos o espinos, no se te ocurra pasar con media de lana, o si es tan grande como una bufanda o un chaleco, porque vas a quedar enganchado. Si hay espinos o cardos. Lo que está diciendo acá el pasaje es que cae la semilla, pero hay personas en su corazón que están tan enredadas con las cosas de este mundo. Mire, los afanes de este siglo, las preocupaciones. Y ahí claramente los afanes de la era, de la época. Mira lo que pasa, mira lo que sucede, mira lo que pasa allá. Mira el tsunami, el terremoto, la caída del dólar, subió el petróleo. Hermanos, el benzinazo. No estamos hablando de cosas irreales, ¿ah? Usted puede empezar a hablar con algún hermano de la iglesia. Oye, ¿cómo fue? ¿Cómo nos pegó la crisis asiática? ¿Dónde estaba en ese momento? Oye, ¿y cómo fue los 80, el PEN y el POG? ¿Y cómo fue Fray Montalva? ¿Y cómo? Y cada uno te va a contar sus crisis. Si mi abuelo estuviese vivo, te diría, nosotros bajamos un día a Temuco, y después de tiempo vi ahí la noticia de que había terminado la Primera Guerra Mundial. Y si viviéramos en Europa, tendríamos abuelos que vivieron una guerra, otra guerra, la peste negra, y podrían contarnos un montón de cosas súper difíciles. Y si fuéramos a los colonos del sur, y cuando llegaron y estuvieron en esos lugares solos, inhóspitos, y cae la nieve y están 3 meses sin ver, y tenían que venir más hacia el centro de Chile, pero no podían, cruzaban la cordillera hacia Argentina y trasladaban cosas difíciles. Hoy uno sufre con un hijo, 2. Julito, ¿cuántos hijos tuvieron sus papás? 8. ¿Cómo haría usted con 8 hoy día? ¿Qué antes era más fácil? Menos cosas, menos recursos. Era más rápido el metro, había más micros. Hermano, y estas personas son las que los afanes de este mundo, mira lo que pasa, mira lo que está pasando, mira las señales, lo he dicho muchas veces. ¿Qué apuntan las señales? Al Señor.
No te quedes en las señales. Hermano, y quiero darle una noticia clara. No vienen tiempos mejores. ¿Eh? No va a ser mejor. Tenemos más acceso, tal vez más posibilidades hoy. O tu vida es más llena de cosas. Pero cuidado, hermano, con los afanes de este mundo. Las preocupaciones mundanas o mundiales. El Señor comparó acá estas preocupaciones con esos espinos que te enredan el corazón. Y de vuelta, no son cosas irreales. Porque ¿quién acá de nuestros hermanos extranjeros no está preocupado por su familia en Venezuela? ¿Quién no? Nosotros que no hemos nacido ahí, ves un video, ves algo. ¡Uy! Yo solo pude ver 3 noticias, hermano. Me costó un montón. Entonces, amado hermano, el problema no son los afanes de este mundo, es lo que te enreda el corazón ahí, lo que, como ese espino, pincha y te quedas enredado. ¿Está tu pensamiento tal vez enredado con cosas? Una enfermedad, hermano, que son cosas reales. Lo que me va a pasar, ¿qué pasaría? El que se casa, y si mi esposo muere, ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Que son cosas reales, pero ¿cuál es el problema? Cuando la mente se queda enredada, empantanada ahí. Nombra otro más. Mire, hermano, el engaño de las riquezas. El querer tener, obtener. No dice que la riqueza es mala. Paréntesis. Es el engaño del tener. ¿Y qué pasa? El corazón de vuelta se enreda. Y la riqueza termina teniendo tu corazón. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias necias, el querer tener. La codicia, lo que no puedo tener, el deseo de otro, de lo que otro tiene. Hermano, esto enreda nuestro corazón. Esto pincha el corazón, punza. ¿O no te pasó alguna vez que se te quedó tal vez eso que le dicen como toritos, que son como estrellitas que quedan en las medias y empiezan a picar, a pinchar y molesta? Hasta que uno tiene que parar y sacarse esa cosita. Imagínate la expresión acá. Esas cosas, el Señor la compara con pinches, espinos, cardos que te enredan el corazón. ¿No le pasó esto a la hermana de Lázaro? Marta, afanada y turbada está. Los afanes, las preocupaciones. Ella estaba preocupada de las cosas de la casa. Válido. Sí. Pero su corazón lo tenían la casa, la soya, el limpiar, hacer el aseo una vez a la semana y tener que planchar y las cosas y pagar las cosas de la escuela y la luz y el agua y el gas y no cobré el bono del gas ahora. ¿Qué voy a hacer? Era hasta el 27 nomás, hermano. Hermano, ahí lo que está diciendo las cosas que tiene nuestro corazón. ¿Qué tiene tu corazón? ¿Está enredado en el afán de este mundo? En las cosas que suceden, que son reales. En la riqueza, porque tú trabajas y no tienes, no alcanzas, quisieras tener, lograr. Jóvenes, hay varios acá estudiando. Ten cuidado con poner tus estudios y querer tener, obtener, porque eso va a terminar enganchando tu corazón. Teniendo sustento y abrigo, estemos conformes. Y sabe, hermano, la mayoría de nosotros tenemos más que sustento y abrigo. ¿Qué tiene tu corazón? ¿Está enredado con la riqueza? Y encima, mire cómo dice, las codicias o las cosas necias, hermano, entran y la ahogan. ¿Sabe qué te va a pasar, hermano? O tal vez te está pasando hoy. Te mantienen ahogado, asfixiado, tapado. Cuidado, hermano. Ay, encima tengo que pagar ese crédito. No pidas crédito. Hay que pagar el auto. La patente más cara.
quédate con uno 2012, 2015. Sufre porque hoy hay restricción vehicular. Pero que no te afanes, hermano. ¿Cómo se hace para no afanarme? Tu corazón tiene que estar en el Señor. Que las cosas no tengan tu corazón. Porque entran y ahogan y se hacen infructuosas, hacen un daño que te impide llevar fruto. Igual que las 3 tierras anteriores, igual que los 3 corazones anteriores. El que no penetra la palabra, el que está entre pedregales y el que es espino. Y acá termina el Señor diciendo, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Oyen la palabra. Así como en el otro habían 3 hay espinos, por decirlo de alguna manera, acá hay 3. El resultado de un corazón dispuesto, que entiende la palabra, oye la palabra, la acoge, la reflexiona, la incorpora y da fruto, da resultado. A 30, a 50 y a 60 por 1. O a 100 por 1. ¿Sabe qué dice ahí? Hay corazones que reciben la palabra y dieron fruto. ¿Cuánto? ¿Puedes poner el versículo ahí, Santi? El problema no es la cantidad. El próximo. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Oyen la palabra, la reciben y dan fruto. A 30, a 70 y a 100 por 1. Acá no hay competencia. ¡Oh, pero mira! Tú tienes que dar un 100% de fruto. Bueno, yo me conformo con 30. No, cada uno según su capacidad. Y hay parte donde dio 100, otro 30 y otro 60. El tema es dar fruto, que la palabra de Dios penetre tu corazón y dar fruto. Esa es la persona salva, el Hijo de Dios. Querido hermano, ¿eres salvo? Lo primero. Si te toca discipular a alguien, no desconfíes, no seas evaluador o el inspector de la salvación. Habla del Evangelio. La persona tiene que estar segura que es salva. Háblalo, convérsalo. No tengas miedo de conversarlo. Primero asegúrate tú de ser salvo. Y acá no estamos desconfiando de la salvación de nadie. ¿Eres salvo? Pablo diría, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Oíste la palabra? ¿La estás acogiendo? ¿Estás incorporada? Oí, la incorporé, empezó el cambio, empezó la raíz a penetrar y empezaron a haber cambios. Y dar fruto. ¿Se ve el fruto del cambio? ¿Hay fruto? A lo mejor algunos estamos impresionados. 100 por 1. Da fruto, que la palabra de Dios penetre y haya fruto. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra y reciben y dan fruto. Cada uno va a dar una cantidad distinta. Dan fruto. ¿Quién sembró la palabra? El Señor. Es producto de que el Señor sembró la palabra. Tú y yo no podemos hacer nada. Separado del Señor no hacemos nada. Importante es que des fruto. Vamos a concluir, queridos hermanos. Ya hemos escuchado la palabra de Dios. Esta predicación estaba dividida en 2. El Señor Jesús tomó un tiempo para hablar la parábola y después para explicarla. ¿Cuál era la idea? Que haya fruto. Querido hermano, quiero invitarlo a un compromiso. Nosotros queremos seguir creciendo como iglesia. Quiero hablar a todos los que ya son miembros, que están hace tiempo, que se acuerdan de cuando recién llegaron acá, que se han ido comprometiendo, los que llegaron con el tiempo, se bautizaron, se hicieron miembros. ¿Cómo estás reaccionando frente a la palabra de Dios? ¿Hay dureza? ¿Hay falta de firmeza? ¿No hay raíz? ¿Estás ahogado con las situaciones de este mundo? Escucha la palabra del Señor. No te dejes ahogar. Que tu corazón esté enraizado en el Señor.
Que haya fruto que se note en tu casa en cambios. Que haya fruto de cambio. Querido hermano, te animo a hacer compromisos de cambio en tu hogar. Varones, hombres. Ayer estuvimos hablando varios acá en la reunión de matrimonio. Somos los responsables de cuidar nuestra vida y nuestro matrimonio. Hermano, quiero animarte a que seas alguien que tiene frutos de cambio en tu casa. Un cristiano real que cambia, que sigue cambiando porque va echando raíces. Compromiso con nuestras esposas. Santidad. Pureza. No hay terceras ni terceros. No pornografía. No te contamines con las cosas del mundo. Saca todo lo que es basura fuera. Guía tu hogar. No hagas una carrera de tener, obtener, debemos tener, estudia una carrera porque esto. Afanes de este mundo te van a robar el corazón. Los pensamientos de este mundo es difícil, sí, hermano, es difícil. Nuestro corazón y nuestra mente tiene que estar en el Señor. Arrastra esos pensamientos y llévalo al Señor y dice: Señor, no puedo con los dolores que vivo. Señor, ayúdame, sosténme. Consejo práctico a todas las hermanas que luchan y hermanos: memoricen la palabra de Dios en lo que lucha contra el pensamiento catastrófico. Padres, cuidemos a nuestros hijos. Háblale de los peligros. Preocúpate de los cuidados. Que tu hogar sea el refugio para tus hijos. Compromiso con nuestras familias. Compromiso con nuestros hijos. Compromiso con nuestro Señor, hermano. Hermanas, compromiso. Señor, sostén mi corazón. Cuando dudo, cuando tengo temor, cuando estoy afanada. Parejas que están en proceso de casamiento. Pacto de pureza. Pacto de pureza. No sean desleales a la mujer de su juventud. La Biblia lo dice. Nunca, nunca. Lealtad al Señor. Pureza. Pureza. Y amada iglesia, como congregación, queremos dar más pasos. ¿Qué vamos a hacer con los aires? ¿Cómo vamos a hacer con lo que viene? Queremos sacar el sonido ahí, subirlo para que esté más grande. Pensamos en crecer como iglesia. Vamos a necesitar el compromiso de todos para crecer. Trabajo, servicio, lo que el Señor nos da para la obra del Señor. Compromiso. Pero el compromiso comienza con el Señor en nuestro hogar. Y quiero animarle, no a que lo demuestre, no tiene que mostrar nada, a que Dios obre en su vida y dé fruto. Concluimos con lo que ha sido este mes de predicaciones. Arrancamos en el aniversario, ¿sí? Concluimos este mes, pero no continúa la vida, no culmina la vida cristiana. Vamos con nuestro compromiso, hermano. Vamos a orar. Señor del cielo, gracias por este día. Señor, que su palabra penetre en nuestros corazones. Penetre en nuestros corazones. Que se traduzca en reacción y en cambio, Señor. En reacción y en cambio. Escuchamos la palabra, meditamos en ella y que haya un corazón dispuesto. Señor, ayúdeme a que mi corazón realmente hayan cambios que se noten en mi hogar, con mis hijos, con mi esposa, en el cuidado de ellos, en el cuidado de nuestra congregación, en el pastoreo, Señor. Ayúdenos a mantenernos en fidelidad y en santidad. En su nombre oramos. Amén. Vamos a ir dando los avisos de la semana. Comenzamos el próximo mes. Recuerda, tenemos nuestro primer domingo del mes, nuestro día de acción de gracias. Prepárese, prepárese. Segundo domingo del mes, nuestro tiempo de cena del Señor. ¿Sí? Y tenemos este mes bien lindo para poder usar, aunque sea invierno, el tiempo hombres, jóvenes mayores y club bíblico. Ánimo, hermanos.